¿Qué tal, chicos? Nuevamente yo por acá. Bueno, esperando que hayan tenido una excelente primera semana y que las actividades no hayan sido confusas ni mucho menos. Nuevamente estoy aquí con ustedes para traerles una pequeña presentación que nos va a servir como complemento de nuestro primer bloque de geografía. Ya en nuestra primera semana realizamos estudios y análisis acerca de cuáles son las bases, la definición de lo que sería nuestra asignatura de geografía, a qué se refiere, qué estudia y bueno, algunas otras cosas más. Como complemento de este bloque nosotros vamos a tratar un tema muy específico el día de hoy que son las gráficas y la parte estadística. Aunque creamos que las gráficas o la parte estadística son algo más relacionado con matemáticas o algunas otras cosas, nos daremos cuenta de que no es así realmente. Las gráficas, la representación gráfica de algo y la parte del análisis estadístico de los datos son una herramienta muy necesaria en la geografía. De hecho, es indispensable para que nosotros podamos tener datos confiables al momento de que realizamos el análisis de algo. Recordemos que la geografía va a estar relacionada con el análisis de las cosas dentro de nuestro sistema terráqueo, ¿no? Dentro de nuestro planeta Tierra. Entonces, considerando esto, los tamaños o las extensiones que analiza o en las que va a ser objeto de estudio la geografía son muy grandes. Por tanto, muchas veces no alcanzamos a ver el total de la población o el total de el área que nosotros queremos analizar y muchas veces tenemos que hacer algo llamado muestreo. El muestreo es una representación de una población que nos va a tratar de dar una idea de cómo es el comportamiento en general de esta. Entonces, bueno, comencemos con esto, ¿vale? Hablaremos entonces acerca de las gráficas y la estadística. Como introducción, definamos qué es una gráfica, chicos. Esto va a ser una representación visual mediante algunos elementos geométricos como líneas, círculos, puntos, etc., de una serie de datos estadísticos. Recordemos que la geografía principalmente busca o analiza este tipo de datos, este conjunto de diferentes datos, para poder hacer una conclusión con respecto a algo. Entonces, ya teniendo claro esto, la estadística y yo. Definamos qué es la estadística. La estadística va a ser una rama de la matemática que va a recolectar información. Va a ser un estudio y va a ser una interpretación de los datos obtenidos, por este estudio. La estadística nos va a permitir el análisis de las cosas que estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, al momento de que realizamos un experimento y obtenemos un dato, bueno, ¿ahora qué hago con él? ¿Cómo saber cómo voy a manejar yo ese dato? ¿Vale? La toma de tiempo en cuestión a una carrera o la toma de tiempo 10 veces en cuestión a una carrera que se repitió 10 veces y cómo la variación de los tiempos o los datos es manejable por medio de la estadística. Esta es aplicable a una gran variedad de disciplinas que va desde la parte de la geografía, las ciencias sociales, las ciencias de la salud, psicología, medicina y muchas otras. Es usada en la toma de decisiones en la parte de negocios o instituciones políticas. Entonces nos damos cuenta de que la estadística es una gran herramienta que no solamente está inmersa dentro de la geografía, sino que también está inmersa dentro de muchas otras ramas de la ciencia. ¿Qué nos va a permitir? El análisis de los datos, ¿cierto? Entonces, como la geografía analiza una gran cantidad de datos, la estadística es indispensable para el correcto análisis de la parte geográfica de la Tierra. Entonces, continuemos un poquito. Esta va a ser un apoyo importante para, repitiendo lo mismo, el análisis de grandes volúmenes de información. Muchas veces no somos capaces de analizar la información debido a la cantidad o el acomodo de esto. La estadística y los gráficos nos van a permitir una correcta agrupación que nos van a facilitar el análisis de los resultados. Ahora, cuando no se puede realizar el recuento total, lo que comentaba al principio, de un número o una cierta característica de un conjunto de personas, recordemos que un conjunto de personas en un determinado lugar y en un determinado tiempo es llamado población, de algún suceso o de alguna cosa, la estadística va a poder aplicar algunas técnicas que nos permitirán elegir a un grupo que represente a esta población. A esto le vamos a llamar muestra y va a tener un valor muy similar a contar toda la población en general. Entonces la muestra va a ser como definición una parte representativa de nuestra población que nos va a dar una idea del comportamiento de ciertas características que estemos analizando en los datos que estamos viendo nosotros. Ahora,
Para nosotros acá en México tenemos un organismo que se encarga precisamente de hacer todo esto. El organismo es el INEGI. Seguramente ustedes ya lo han escuchado o les ha tocado ver a algunas personas que trabajan en este organismo. El INEGI es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Entonces, se vale de la estadística para reunir y dar a conocer información a detalle de la población y de la economía en México. Aparte de esta información que nos brinda, también nos da mucha información geográfica de distribución poblacional, análisis de datos, distribución de flora y fauna, distintas regiones, climas específicos, tipos de ecosistema, etcétera. El INEGI es el organismo más grande que se encarga de la recabación de información de nuestro país y así podernos dar la información que nosotros queremos. Recordemos que todos los datos que recolecta INEGI son muy importantes para el desarrollo de una sociedad un poco más justa y un poco más, ¿cómo llamarlo? Una sociedad más informada quizá, ¿no? Con más conocimiento acerca de nuestro alrededor. Nos da muchísima información este organismo. ¿Algún ejemplo que podemos realizar? Nosotros podemos realizar ejercicios bien simples y bien sencillos que podemos realizar en nuestra casa o en nuestro salón. Por ejemplo, podemos realizar una investigación donde queremos analizar las características de alguno de los compañeros de nuestra clase. Algunas de las cosas que podemos medir, algunos de los datos que podemos analizar son, por ejemplo, el total de compañeros que tenemos, cuántos son hombres y mujeres, o sea, el sexo, saber la edad en promedio de los compañeros que nosotros tenemos, si alguno tiene hermano o no, las personas que habitan en su casa, si cuentan con algún servicio, etcétera, ¿no? Nos va a permitir recabar la información y analizarla para saber, por ejemplo, en una región, qué tantas personas cuentan con tal servicio, cuál es el número en promedio de hermanos que tienen en tal lugar, o algunos otros datos que nos puedan servir o que sean necesarios para algún análisis o alguna información, por ejemplo. Vamos a permitirnos ordenar estos resultados dentro de tablas, los vamos a poder analizar y de esta forma nosotros estaremos aplicando la parte estadística en nuestra aula, por ejemplo, o en algún otro medio. ¿Qué más tenemos? Bueno, la introducción a esto. La utilidad de los gráficos va a residir en un punto bien específico. Acabamos de decir que la estadística nos va a permitir el manejo de un volumen grande de datos. Entonces, ¿cómo es que lo podemos manejar por medio de la estadística, pero así a simple mano, pues no lo podemos llevar a cabo? Bueno, los gráficos presentan la comprensión de un fenómeno y nos dan la posibilidad de representar este fenómeno o estos datos de los fenómenos dentro de un sistema de tablas o de gráficos, por ejemplo. Por tanto, la facilidad que nos dan para poderlos leer o interpretarlos es muchísima, se vuelve muy buena. Entonces el manejo de estos pues se vuelve más simple. Nosotros podemos entender fenómenos como la distribución, el tamaño, la evolución o diferentes relaciones entre variables, ¿no? Por ejemplo, una relación entre una variable y otra, la distancia y el tiempo. Eso que nos da la velocidad de algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver la relación entre distancia recorrida y tiempo transcurrido de un objeto que se mueve del punto A al punto B. Y eso nos permite ver la relación entre dos variables y por medio del análisis estadístico determinar los valores que nosotros queramos. Ahora, dependiendo del número de variables a representar, las características de esta o el objeto de nuestra investigación se va a utilizar uno u otro tipo de gráficos. Cabe mencionar que existen varios gráficos y varios tipos de estos que nos van a permitir el mejor manejo de diferentes datos. Entonces, es importante definir qué tipo de datos estamos utilizando nosotros o qué tipo de datos queremos conocer para saber qué tipo de gráfico va a ser el mejor para su manejo. Algunos de los gráficos que nosotros tenemos, por ejemplo, son los lineales, como el que tenemos acá en la imagen. Estos son gráficos de dispersión muchas veces. Seguramente los han visto en Excel o alguno de los otros programas que nos permiten el manejo de datos, ¿no? Las gráficas lineales, estos son utilizados principalmente para el estudio o evolución de fenómenos a lo largo del tiempo. Si nosotros analizamos acá, tenemos dos variables, un eje Y y un eje X, donde nosotros vamos a comparar una variable en comparación a la otra. Como dice aquí, la variable t, muchas veces el tiempo, es representado en la parte del eje horizontal, mientras que los estudios o las partes medidas van a ser representadas con referencia al eje vertical o el eje de las Y's.
También tenemos gráficos de barras, tanto verticales como horizontales. Los gráficos de barras nos van a permitir establecer una variable sobre un eje y va a ser sobre la parte horizontal muchas veces. En la parte vertical puede servir de la misma manera. Estos van a ser útiles para comparar fenómenos en diversas unidades espaciales o temporales. Y estos son los ejemplos que nosotros tenemos de los gráficos de barras. Sí, principalmente los gráficos de barras. Ahora, gráficos sectoriales o ciclogramas, también conocidos gráficos de pastel. Seguramente ya se han topado con estos en algún momento. Estos van a ayudarnos a estudiar una composición de cierto fenómeno cuando nosotros hablemos de diferentes características. Lo vamos a representar con un círculo, el cual va a representar el 100% de nuestro fenómeno estudiado. Y las diferentes partes o las diferentes cantidades que nosotros partamos este círculo van a representar las opciones que tenemos de que un fenómeno se lleve a cabo. Bueno, mientras cada una de las partes que componen el fenómeno se representan sus sectores. Algunos ángulos van a ser los que van a formar la apertura de estos. Y ya veremos el porcentaje de participación, de cada parte dentro del fenómeno. Podemos ver un ejemplo aquí de lo que es una gráfica de pastel. ¿Qué más tenemos? También tenemos los cliserie. ¿A qué se refiere? Estos van a ser representaciones específicamente a diferentes elevaciones, van a ser representaciones geográficas, muchas veces utilizados en la parte geográfica, donde nosotros tenemos la distinta distribución de vegetación, zonas montañosas, relieve y algunas otras características geográficas de un lugar en comparación a la altura a la que se encuentre. Entonces nosotros podemos ver que el aumento de la altitud y algunos efectos influyen sobre el clima. Esta es una representación gráfica muy bonita que principalmente su uso más grande es en la parte de la geografía. Aquí podemos ver cómo el relieve va cambiando de acuerdo a la altitud a la que se encuentre. Nosotros estamos viendo la representación en el eje de las X y en el eje de las Y es la representación de la altura a la que se encuentra. También tenemos los histogramas de frecuencia piramidal de población. Este tipo de gráficos de barras es denominado histograma de frecuencias y recoge la frecuencia con la que se repite determinado fenómeno dentro de cada uno de los diversos grupos, ¿cierto? ¿Cuáles son estos grupos? Por ejemplo, nosotros llevamos a cabo la medición de un fenómeno en un grupo de hombres y en un grupo de mujeres, y lo tenemos acá. Esta sería una representación de esa. Cuando nosotros queremos hablar de dos poblaciones distintas, la pirámide de población nos va a permitir estudiar la estructura demográfica de una población en conjunto de forma concreta. Cada barra va a representar los distintos grupos de población y nos va a indicar la frecuencia con la que podemos encontrar esa característica dentro de esa población en específico. Y también tenemos gráficas triangulares. A grandes rasgos, las gráficas triangulares van a ser una representación por medio de la parte geométrica de tres variables, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a echar a pelear, por así decirlo, tres variables distintas que tengan relación entre sí. Al momento de que hagamos esto ya no vamos a tener una gráfica con dos ejes simplemente, sino que vamos a tener una gráfica con tres ejes. Y esa gráfica con tres ejes nos va a representar la relación que habrá entre tres distintas variables. Y también tenemos los climogramas. Estos climogramas van a ser una combinación entre gráficas de barras, por ejemplo, y algunas de temperaturas. Dentro de un gráfico muy parecido al gráfico de barras, vamos a poner por un lado en el eje de las Y cierta característica y por otro lado en el eje de las Y también del otro lado otra característica. Y podemos graficar dos características distintas dentro de un mismo gráfico. Aquí podemos ver con una línea representada con color rojo una particularidad y con unas barras de color azul podemos ver otra característica del mismo fenómeno. Y bueno, hasta aquí. Veamos las conclusiones. Los elementos de una gráfica van a ser los siguientes. En nuestra gráfica nosotros vamos a tener un título general, habrá un área del gráfico y dentro del área del gráfico tendremos otras particularidades. Por ejemplo, el título de la parte vertical, el título de la parte horizontal para saber cuál es la relación entre una variable y la otra. Y también encontraremos leyendas, títulos de los ejes horizontales verticales y el título del eje horizontal primario. Ahora, como conclusión, un gráfico nuevamente va a ser la representación visual mediante elementos geométricos de una serie de datos estadísticos.
La estadística va a ser un apoyo muy importante para el manejo y el análisis de grandes volúmenes de información. Entonces, vemos que está intrínsecamente relacionado con la parte de la geografía y que la estadística es una herramienta necesaria para poder hacer el análisis de todos los datos que la geografía nos brinda. Espero que este tema haya quedado claro y cualquier duda o cualquier pregunta estaré resolviéndola por nuestros diferentes grupos, ya sea por la plataforma o por nuestros grupos escolares en las plataformas de WhatsApp y otras. Espero que haya quedado claro, cuídense mucho, cualquier duda estoy a sus órdenes. Me despido y nos vemos la próxima semana, chicos. Chao.